todos los que no me conocen personalmente y que yo tampoco los conozco, y que les digo, bueno, que es un placer, un gusto estar con todos ustedes para compartir este tema de la necesidad de fortalecimiento de los poderes municipales, relacionarlo en alguna medida con esta pandemia y estas medidas de derecho público que ha tomado el Estado Nacional, los estados provinciales, las municipalidades, volver a encuadrar el tema en un viejo instituto del derecho público que se llama Poder de Policía, que no hemos visto en muchas conferencias de que se haya utilizado esta figura, aunque vamos a hacer la crítica sobre el tema del nombre, porque en realidad hay que hablar de limitaciones a los derechos constitucionales. En primer término, vamos a hablar, y pasamos a la segunda placa, de los derechos protegidos constitucionalmente. En segundo lugar, del poder de policía sin limitaciones. En tercer lugar, los aspectos tributarios municipales, y me quiero referir a un caso que ha sucedido hace muy poco tiempo en la municipalidad de Castelli. Y por último, la necesidad del fortalecimiento municipal y la necesidad de la adecuación del texto constitucional provincial al artículo 123 y quinto de la Constitución Federal. En realidad, lo que se trata de proteger, y aquí vamos a la próxima placa, con estas medidas que ha tomado el gobierno federal, son derechos esenciales, dentro de los cuales está el derecho a la vida. Tengo un trabajo publicado en la revista de Derecho Público que se llama Implicitudes Constitucionales, y allí me refiero a los derechos más importantes que tiene el ser humano y los que están reconocidos constitucionalmente, y algunos otros que surgen de los principios de soberanía popular y del principio republicano de gobierno. Ustedes recordarán el artículo 33 de la Constitución Federal, que las declaraciones de derechos y garantías de la presente Constitución no podrá ser entendida como negación de otros derechos que no están escritos, pero que surgen del principio republicano de gobierno y de la soberanía popular. Cuando me tocó investigar sobre la Constitución provincial, incluso mucho antes, cuando comenzamos a dar las clases sobre el derecho público provincial, porque esta es una de las falencias que tenemos en las facultades de no enseñar el derecho constitucional provincial y apegarnos en demasía al derecho constitucional federal, encontramos una perlita allí sobre la extensión de los derechos naturales y los referidos a los derechos humanos. Concretamente me refiero al artículo 56 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que supera con creces la fórmula del artículo 33 de la Constitución Federal. ¿Por qué? Porque además de basarse en derechos que no están escritos, pero que surgen de la soberanía popular, habla de los que surgen del hombre en su calidad de tal, con lo cual se adelanta casi 100 años a la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas del año 48, y que la crítica respecto de la actividad judiciaria de la provincia de Buenos Aires no he visto en muchos fallos, no he visto todavía ninguno que se haya referido concretamente a los derechos humanos que están consagrados allí en el artículo 56 de la Constitución Federal. Es muy rica la fuente doctrinaria sobre el artículo 33 de la Constitución Federal, y hay que atribuírselo al genio indudable de una persona que tiene sus claros oscuros históricos desde el punto de vista ideológico y también, ¿por qué no?, en algunas posiciones jurídicas, aunque no era abogado, que fue Domingo Faustino Sarmiento. El artículo 33 de la Constitución Federal se lo debemos a Sarmiento, y también el apoyo que tuvo de Vélez Sarsfield y de Mitre y de Estrada en esa convención de 1860, aquella convención ad hoc que va a revisar el texto de la Constitución de la Confederación de 1853, porque no estaba en el proyecto
de Juan Bautista Alberdi tampoco estaba en la Constitución vigente del 53, y aquí Sarmiento apela a una de las enmiendas del derecho constitucional y de la Constitución norteamericana, aunque referida para otros temas. Acá, obviamente, la nación es distinta a la Confederación Norteamericana y se habla de la soberanía nacional, no de la soberanía de los pueblos de cada uno de los Estados miembros. Esa es la distinción más importante, pero lo esencial de este tema es que al catálogo de derechos contemplados en el artículo 14 de la Constitución Federal, le agrega este umbral, esta puerta abierta al derecho natural, del cual después se va a nutrir la judicatura para resolver casos como el de Sojo en el siglo XIX sobre los poderes implícitos que tiene el Senado de la Nación, o como ustedes recordarán, el caso Siri y Cot, luego de aquel habeas corpus, en el sentido de recurrir a derechos que no están escritos, pero que jamás pueden ser desconocidos por la Constitución y por el sistema jurídico argentino. Cuando se le preguntó a Bartolomé Mitre por qué no habían expuesto, por ejemplo, el derecho a la vida en la Constitución de 1860, dijo muy inteligentemente, también apelando al derecho natural, que hay derechos que no están escritos en esta Constitución, pero que jamás serán borrados de ella. Que agreguemos de la interpretación que tienen que hacer los jueces de todo el texto y del plexo jurídico nacional. Siendo al artículo 56, es muy difícil encontrar la fuente, porque en realidad se trata de un artículo que proviene de la Constitución de 1873 y estaba dentro de los primeros artículos. Yo me he tomado el trabajo de ir a los debates de las convenciones constituyentes, le cambiaron luego el número y en realidad no figuran los autores, pero revisando un poco, presumo, estimo, que esta idea ha sido rescatada por algunos de los convencionales constituyentes de esa época, Adolfo Alsina, los hermanos Estrada y el mismo Mitre, que eran muy amigos de Eugenio de Hostos, que era un doctrinario constitucionalista, antillano, revolucionario, centroamericano, que por ese tiempo pasó por Chile y también pasó por la ciudad de Buenos Aires y que escribió en los periódicos de los hermanos Estrada y que estaba muy apegado al derecho natural. Creo que la fuente doctrinaria de ese artículo es justamente Eugenio María de Hostos, que reitero, tenía vinculación con algunos de los convencionales constituyentes. Dicho esto, quiero significar que en realidad lo que se trata de defender con estas medidas de decisiones políticas fundamentales que se han tomado es el derecho a la vida. Y en nombre de ese derecho a la vida se ha hecho este estado de emergencia, este estado de necesidad, este carácter extraordinario que está viviendo la ciudadanía y el pueblo, que no es solamente de nuestro país, sino también del mundo, y por lo tanto se ha limitado en nombre de la defensa y la protección del derecho a la vida, que es uno de los derechos más importantes que tiene el ser humano en la comunidad, otros derechos como la locomoción, el trabajo, el comercio, el ejercicio inclusive de la profesión, como nuestra profesión que está muy limitada. Vamos pasando a una escala de derechos, a la otra placa, contemplada por autores constitucionalistas como Miguel Ángel Mejián, que nos deja la jerarquía de los derechos constitucionales con alguna opinión de Augusto Mario Morello. Y lo podemos dividir en 4 o 5 bloques. Los primeros, derechos fundamentales, podemos decir, el derecho a la dignidad humana y sus derivados; el segundo, el derecho a la vida y sus derivados;
El tercer bloque, el derecho al honor y los demás derechos personalísimos. Luego el derecho a la información, aquellos de integración social del ser humano, el derecho de asociación, los demás derechos personales y por último los derechos patrimoniales. Vamos a ver que en este sentido, cuando tratemos el poder de policía, se afectan muchos derechos constitucionales y se cuida de no afectar, por ejemplo, los que están en el inciso B y en el inciso A, que son justamente el motivo por el cual se cercenan los otros. Augusto Mario Morelos dice que cuando más abajo está de la pirámide, más amplio es el poder de limitación que tiene el Estado. Y cuando más arriba se está, obviamente estamos en una mínima intervención del Estado, incluso que es el tope al cual no puede llegar el Estado porque no puede limitar el derecho a la dignidad humana y sus derivados y el derecho a la vida. Al contrario, aquí vamos a ver que el poder de policía, considerado como una ostentación y ejercicio de los poderes del Estado para limitar los derechos constitucionales, es allí donde, más que facultad, es un deber de proteger estos dos incisos, que son el derecho a la dignidad y el derecho a la vida y sus derivados. En cuanto a los textos constitucionales de la época, podemos decir solamente el Estatuto de Corrientes de la década de 1820, que es el único que hablaba de la defensa del derecho a la vida. Concretamente se decía que no hay nada más preciado en las constituciones que la vida humana. Y después rescatamos el artículo de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que ahora figura con el número de 56. Esas limitaciones de los derechos constitucionales, cuando se pregunta en los exámenes, incluso nosotros cuando estudiamos Derecho Constitucional, y a mí también me pasó, luego aprendí en el instituto siendo ayudante de la cátedra del doctor Espota, pero no entendía bien qué era este tema del poder de policía porque actuaba como una contradicción, porque en realidad, como dice Gordillo, hay que hablar del principio, y el principio son los derechos constitucionales, y la limitación es ese poder que tiene el Estado, que se llamó poder de policía. Vanossi dice que es un instituto evanescente, reitero, Gordillo y Dromi dicen y coinciden que se trata de limitaciones a los derechos constitucionales. Díaz Campos también opina diciendo que en realidad la reglamentación de los derechos está en todo el derecho constitucional, en toda la actividad del Estado, y prácticamente se podría decir que todo es poder de policía. Otro de los temas que se trata también en la cátedra y que hemos estudiado, y que a veces no se da con la tecla de saber dónde está la razón jurídica o normativa, si se quiere, del poder de policía, es la pregunta concreta: ¿en dónde se encuentra legislado el poder de policía y de dónde surge en nuestra Constitución Nacional? Bueno, en realidad el poder de policía surge del prohibio del artículo 14 de la Constitución Federal. Todos los habitantes de la nación argentina gozan de los siguientes derechos conforme a la ley que reglamenta su ejercicio. Y allí da el catálogo de entrar, permanecer, transitar, salir, trabajar, comerciar, ejercer industria lícita, etc. Y también, por otro lado, por el mecanismo de clausura del positivismo jurídico, el artículo 19 completa el cuadro, por eso se llama principio de clausura, diciendo que todo lo que no está prohibido está permitido. Es decir, el llamado principio de reserva o principio también de legalidad. Pero ese artículo 14 y 19 están complementados con el artículo 99, inciso segundo, sobre el límite que tiene el Poder Ejecutivo en materia reglamentaria, y también el 28, del cual ha surgido la regla jurisprudencial de la razonabilidad. Es decir, que los derechos y garantías de la presente Constitución no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.
Y acá la palabra alteración es la negación o la prohibición, no la limitación, porque la limitación, siempre y cuando sea razonable, está permitida. Entonces, podemos pasar a la conclusión donde hablamos de las limitaciones al poder de policía, es decir, la limitación de la limitación del Estado, y como dijimos anteriormente, el primer eslabón es el de la legalidad. No puede haber limitación a los derechos constitucionales sin una norma. Vamos a decirlo así en forma genérica, porque hemos tenido la oportunidad de ver en esta urgencia y necesidad, digo, carácter extraordinario, estado de excepción, fuerza mayor, por utilizar alguna de las instituciones de nuestro derecho, que ha habido mucho facto y han habido a veces algunas medidas que se han hecho por DNU cuando en realidad tendrían que haberse realizado a nivel normativo legal. Esa es una cuestión de perfección de normatividad jurídica. En realidad los fines se están cumpliendo, pero en realidad podemos ensayar una crítica donde tenemos un Estado federal, el poder de policía puede ser ejercido por la nación, por la provincia y por las municipalidades, y cada uno tiene su órbita competencial y la emergencia no es óbice para que se realice en cada uno de los ámbitos competenciales el ejercicio de esa atribución o de esa facultad a través del poder legislativo, porque si en algo tenemos que estar contestes sobre el ejercicio de la limitación de los derechos constitucionales, es que es un ejercicio legislativo. No se pueden prohibir, o mejor dicho, no se puede limitar derechos por decretos ni tampoco por resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales aplican una ley, pero per se, por una acordada, no se puede limitar derechos constitucionales. Esta es la regla, desde ya que va a haber excepciones que confirmen la regla. Y en este sentido, tenemos la ley nacional, la ley provincial y la ordenanza a nivel federal, a nivel municipal. En este sentido, pensamos que ha faltado una característica de concertación, de diálogo. Si bien es cierto que las medidas se han tomado con los gobernadores y también el gobernador lo ha tomado con los intendentes, pero a veces no se ha bajado esa decisión política a los poderes legislativos. Y en este sentido, esto nos hace acordar a la primera época del nacimiento de nuestra patria, que se llamó de poder directorial, es decir, una política centralizada, sin contractualismo o sin derecho público sinalagmático, que fue cuando comenzaron a surgir los pactos preexistentes, el primero, el de Pilar, de 1818, en el cual también a partir de allí se va a fundar, se va a dar la semilla para que se funde la provincia de Buenos Aires. Desde el punto de vista del federalismo, hemos perdido una gran oportunidad para que también tuvieran otro protagonismo los poderes provinciales y también los poderes municipales. Reitero que ha habido algunas vías de hecho, como vamos a ver después, y ha habido algunos factos institucionales en materia de, por ahí, de urgencia, de emergencia y hasta de desesperación. Se han dado autorizaciones, decisiones políticas sin el mecanismo, sin el debido proceso legal, como llama Juan Francisco Linares, para este tipo de limitaciones a los derechos constitucionales. Voy a hablar de la legalidad como principio. Como dice Bobbio, este principio de legalidad está en el artículo 19 de la Constitución Federal y en el artículo 25 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Con la diferencia que a nivel federal el primer párrafo se refiere al derecho a la privacidad y
en segundo párrafo al principio de legalidad. A nivel provincial está primero la legalidad y después la intimidad. En artículos, en disposiciones normativas bastante similares. El principio es la legalidad, como dice Bobbio. La regla es todo lo que no está prohibido está permitido. Y la disposición normativa es nadie será obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. Ahora bien, dicho el tema de la legalidad, la ley formal, por antonomasia, es la que dicta el Congreso Federal o el DNU, aprobado por la Comisión Bicameral y después por el Congreso en pleno. No tienen o no tenían este tipo de facultades ni el gobernador ni el intendente de la provincia de Buenos Aires para hacer DNU. Desde ya que muchas de estas decisiones han sido a referéndum, tanto de la legislatura como de los consejos deliberantes, pero textualmente allí podemos invocar como que de facto se recurrió al tema de los poderes implícitos en materia de la excepción. Como dicen algunos tratadistas, la excepción, en este caso el estado de excepción, es un no lugar dentro del derecho constitucional. Incluso la Corte venezolana, en jurisprudencia antañona, dice que el tema de la emergencia y del estado de necesidad son materias supraconstitucionales. Es decir, que están dentro de lo que Vidal Campos llamaba constitución material o lo que Ferdinand Lassalle decía la constitución real. No están dentro de la constitución jurídica. Aquí podemos decir que tranquilamente se ha recurrido a la teoría de los poderes implícitos. No hay muchos fallos en este sentido como para que nosotros discurramos y critiquemos tal o cual medida de acuerdo al derecho constitucional o humano constitucionalizado que se haya impugnado en sede judicial. Ha habido 3 o 4 que algunos vamos a comentar y han tenido viabilidad a través del habeas corpus y del amparo. En cuanto a la intimidad, es uno de los derechos más sagrados, junto con el del domicilio, como decían los convencionales constituyentes de la provincia de Buenos Aires. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden o a la moral pública están solamente reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Con alguna diferencia de no nombrar la moral pública, lo hace el constituyente bonaerense en el artículo 26. Está dentro de los 2 bloques más importantes de los derechos en la escala que mirábamos de Miguel Ángel Hermesiano. Por otro lado, la estrella aquí en el tema del examen y del estándar que tienen que tener el cliché de constitucionalidad que debe realizar la Corte es la razonabilidad. A veces cuando nosotros damos esta materia decimos que nuestra carrera en realidad se tendría que llamar, en vez de derecho o de justicia, de razonabilidad, porque todos los fallos de la Corte hacen mención al tema de la razonabilidad. Es razonable lo que pide el demandante, es razonable lo que contesta el actor, es razonable la medida tomada por el Poder Ejecutivo, es razonable la ley, y siempre está la razonabilidad. ¿Y qué es la razonabilidad? La justa proporción entre los medios utilizados y los fines que se han perseguido. Es decir, que tiene que haber una armonía y una coordinación. Algunos autores hablan de que hay una razonabilidad interna, que es esta, de la adecuación de los medios con los fines para lograrlos, y otros dicen que hay una razonabilidad externa, que es la de la legalidad. En este caso, Pablo Manili se refiere a esta distinción. Y bueno, gráficamente hemos tenido profesores que han recurrido a ejemplos poco académicos para decir que es razonable y que no es razonable. Juan Francisco Linares, que tiene quizá el libro más leído de la historia del derecho argentino, que se llama Razonabilidad de las leyes, el debido proceso como garantía innominada en la Constitución argentina,
habla de que hay una razonabilidad técnica y una técnica social y una razonabilidad de la técnica jurídica, que no siempre coinciden. Y a la hora de examinar los medios proporcionales o proporcionados, racionalmente adecuados para la consecución de los fines, dice que no es una precisión quirúrgica la que tiene que haber, sino que en este sentido puede haber de entre 3 o 4 posibilidades con que una se cumpla la ley, en este caso la limitación a los derechos constitucionales, es aceptable, porque del otro lado tenemos que tener en cuenta, como ha habido en muchos fallos, por ejemplo, en el caso Ercolano y en el caso Cine Callao, la autolimitación de la Corte de no excederse en su propia competencia originaria de revisar actos que en definitiva son de exclusividad o aquellos llamados actos no judiciables por su politicidad o por bien por respetar la competencia originaria del Poder Legislativo. La razonabilidad surge del artículo 28 de la Constitución Federal, pero no hay en la Constitución de la provincia de Buenos Aires y en muchos textos de las constituciones provinciales algo relacionado a poder de policía y a razonabilidad. Esto ha surgido como creación pretoriana de la Corte norteamericana por voto de John Marshall en 1827 en el caso John Brown contra Estado de Maryland. Concretamente, Brown era un fabricante de armas que quería trasladar las armas y llegar a Washington, que era la capital de la Confederación, y el Estado de Maryland le prohibió transitar por su carretera con los convoyes llenos de material bélico en función de la seguridad, el orden público, la paz interior que tenía que defender el gobierno a sus propios ciudadanos. Bueno, allí se inicia la acción judicial y llega a la Corte con el voto del doctor John Marshall, quien actúa en el voto como un legislador precario, porque no es que no dice ni sí ni no, pero da las pautas de cómo puede salvarse el derecho constitucional de comerciar y de transitar libremente por el territorio confederal, diciendo que sí, puede hacerlo, pero en este caso lo tiene que hacer por una vía marítima, es decir, por río en este caso, y lo hará por el río Delaware, le marcó el camino, pero tiene que contratar 3 seguros. Uno para la tripulación y los trabajadores de la embarcación que llevaban y custodiaban las armas, otro para los ciudadanos costeros de lo que iba a atravesar esa embarcación, y otro erga omnes por si resultara algún perjuicio respecto de terceros. Es decir, que en términos de Néstor Pedro Sagüez, el legislador acá actúa como un legislador precario y allí sienta las bases de lo que nosotros llamamos como power policy, poder de policía, mal llamado, y ahora en función de la crítica que se ha mentado a través de Dromi y de Gordillo, y a la cual también nosotros nos sumamos, se trata de limitaciones a los derechos constitucionales. En realidad, la palabra poder de policía tampoco estaba en el derecho constitucional norteamericano, surge por un estudio que hace Pufendorf, que lo traslada al autor inglés Blackstone, y de allí va al derecho norteamericano, pero como todo sucede en ciencia política y en derecho, es muy probable que esta institución, como muchas otras, la haya ya tratado Aristóteles en sus libros y precisamente en el más importante, que era la política. Pasando a los casos, que es la próxima placa, podemos ver que existen 2 tipos de limitaciones a los derechos constitucionales. En este sentido tenemos el criterio restringido y el criterio amplio. En Brown está discutido a ver si fue restringido o fue amplio. Algunos dicen que fue amplio, porque en realidad cercenaba muchos otros derechos más allá de la seguridad, la moralidad y la salubridad o el orden público. Hay otro fallo también de la Corte norteamericana, Dean Milk, que es una limitación que hace
una ciudad, City of Madison, que limita las instalaciones de tambos lecheros porque le perjudicaba la inspección al efecto de la pasteurización. Y dice que no puede estar más de 5 millas del radio céntrico de la ciudad, en este caso del condado de Madison. Bueno, la Corte dijo que en realidad esto es abusivo y que era más costoso trasladar los tambos que los inspectores que bromatológicamente controlaban el proceso de pasteurización, era más fácil que se trasladaran y más económico aún. Respecto del caso Plaza de Toros, es el primero que se da en nuestro país. Es el caso del reclamo que hacen los organizadores de Plaza de Toros contra la ciudad de Buenos Aires, y en este sentido no se le hace lugar porque querían una construcción de un estadio para mayor seguridad, y se le responde que el Estado vela por el orden, por la seguridad, por la paz interior, pero tampoco puede hacer lo que digan los ciudadanos para manejar presupuestos y políticas públicas. Por otro lado, tenemos el caso Saladeristas Barracas, Podestá, Bertan, Ferrer y Anderson, que es el leading case en esta materia, que hizo lugar en materia de salubridad para que esa barraca se trasladara más allá del riachuelo por el tema de la contaminación. Luego viene el caso Horta contra Arguindegui, que también es restringido. En este sentido, se vuelve sobre los pasos del caso Ercolano, es sobre la ley de alquileres 1157, la prórroga de ley de alquileres. Es muy importante referirme al criterio amplio de Ercolano. ¿Por qué? Porque allí la Corte limita el derecho constitucional a la propiedad y de fijar el precio de la renta en función de que no había mucha demanda de propiedades para ser alquiladas, y por lo tanto lo considero como un abuso de derecho fijar individualmente el precio del alquiler, y allí es donde cercena derechos constitucionales que van más allá de la moralidad, la salubridad y la seguridad. En este caso se mete en la economía, en este caso concreto del contrato. El caso más osado que hemos visto es el de Cine Callao del año 1960, donde allí la Corte, además de decir que hay una autolimitación propia de la Corte, que no puede inmiscuirse en potestades propias del Poder Legislativo, dice que la ley esa que se hizo en la época de Frondizi en 1960 era una ley que propiciaba, fomentaba y obligaba a los empresarios de cine a que contrataran espectáculos en vivo entre película y película, porque no había muchas salas de teatro en donde pudieran emplearse estos artistas, con el agravante de que tampoco podían trasladarlo al precio de la entrada del cine. Bueno, hubo 2 o 3 inspecciones por parte del Servicio Nacional de Empleo de la Nación, multas, y bueno, los empresarios de Cine Callao decidieron hacer la acción de inconstitucionalidad, y la Corte tuvo oportunidad hasta ahora en decidir en un caso ampliamente metiéndose en la economía propia de la empresa para obligarlo a que tienen que contratar sí o sí a estas personas, que eran también, no era un grupo mayoritario, que es otro agravante ante el interés de la empresa. Y el caso Peralta, en el cual este se relaciona con Smith. En el caso Peralta se declaró la constitucionalidad de los ahorros, de la incautación de los ahorros privados que tenían en los bancos los ciudadanos. Creo que era el plan Bonex, recuerdo que era ministro Hermán González, con lo cual también acá fue una posición amplísima de la limitación a los derechos constitucionales, porque la ley daba lugar a que en 10 años recién se podían devolver esos depósitos. Y se vuelve sobre sus pasos
en Smith. En el caso de Smith, donde se declara la inconstitucionalidad del corralito financiero hace 19 años. Recordemos esas medidas luego del gobierno de la Rúa, del gobierno de Duhalde. Recordemos las frases que a veces no se han cumplido en la historia argentina. El que depositó dólares recibirá dólares, por ejemplo, de la que me acuerdo. Entonces, de esta forma quedan configurados los dos criterios: el restringido, que es el europeo, seguido por, entre otros autores, por Jariu y Adolf Merkel en Europa, Tomorrow se llama, y el criterio Broad Plenary, que es el criterio que han defendido autores como Gordillo, entre otros, en nuestro país. Una tercera conclusión, creo que está agotado el tema de poder de policías. Después vemos si quiere que le conteste alguna pregunta, con todo gusto, no tengo ningún problema. Estos poderes especiales del Estado en emergencia y necesidad y guerra deben ser transitorios. Este es otro fallo muy interesante del Consejo de Estado francés de 1919, donde hace un distingo de las razones especialísimas por las cuales el Estado cercena muchos derechos constitucionales. En este caso concreto era de guerra. Bueno, acá también podemos decir de que hay una especie de guerra contra este virus que no se sabe dónde se esconde, no se sabe quién lo tiene. Lo que sí se sabe es que circula con la relación humana y que es muy asimilado a la época de guerra, y por eso están todas estas medidas excepcionales que se toman. Este es el caso Laurent, es la prohibición concreta en 1919 de la apertura de un bar o de un salón de fiestas en Francia. Y lo relacionamos con el tema en materia tributaria. ¿Por qué? Porque días pasados surgió un tema en el cual me involucra como abogado de la Municipalidad de Castelli, donde el intendente junto con el Consejo Deliberante crean un tributo especialísimo por única vez y con posibilidad de devolución por parte de la municipalidad para gastos de infraestructura hospitalaria. Bueno, se presenta una persona, si querés bajamos a la próxima placa, que tiene el carácter de diputado provincial y que plantea el tema como una acción de amparo con el afán o con la pretensión de que sea un amparo colectivo. Bueno, en realidad se descubre que tiene algunas falencias de legitimación activa, porque el actor no se domicilia en el territorio, pero yendo al fondo de la cuestión, el juez dice que es un tributo fundado en razones especiales, que hay una transitoriedad, que no está demostrada la confiscatoriedad y que la potencialidad económica exigida es razonable. ¿Por qué? Porque es un monto de 40.000 pesos que si el propietario o aquel que es dueño de esa partida, porque está catalogado como los que tienen mayor potencialidad económica de un distrito, que no son más de 12, me parece, demuestra de que puede haber donaciones por ese monto, se le devolverá el dinero. Incluso hace como una especie de queja, un libro de quejas, diciendo de que aquel que no puede y que demuestre por una situación especial pagar el impuesto, bueno, se estudiará el tema y podrá quedar exceptuado o se le hará la desgravación impositiva pertinente. En conclusión, la municipalidad ganó este juicio fundado en estas cuestiones y que creo que van atados al tema del estado de excepción y de emergencia y a la especialidad de la que traté anteriormente. Por otro lado, en el último bloque me quiero referir concretamente al título de esta charla, que es el fortalecimiento
de los poderes municipales. Como ustedes sabrán, ha habido últimamente un tema referido a la responsabilidad por omisión que tiene la provincia de Buenos Aires respecto del cumplimiento de la Constitución Federal en el artículo 123 y en el artículo 5, que hablan de la instauración de la autonomía municipal en sus aspectos político, institucional, administrativo y financiero, y económico-financiero. Y también en el 5, que dice que cada provincia dictará para sí su propia constitución, debiendo asegurar el régimen municipal, la enseñanza primaria y la administración de justicia. Con el último párrafo, que es el de condición de garantía federal, que dice que bajo de estas condiciones el gobierno federal garantiza a las provincias el ejercicio de sus instituciones. Y también no descuidemos de leer el artículo 6 sobre la intervención federal para aquellos casos de incumplimiento de esa garantía federal por parte de la provincia. Esto ha dado lugar a varias acciones que podemos decir que son de la Constitución real y que no están en la Constitución jurídica. En este sentido, principió en marzo el intendente y el Consejo Deliberante de Rivadavia a través de la convocatoria a una asamblea de convencionales constituyentes, y también el municipio de Castelli con lo mismo, pero además con una acción de inconstitucionalidad de declaración de certeza ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quejándose de que la municipalidad no puede hacer muchas cosas porque aquella sección séptima del régimen municipal de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires le prohíbe, entre otras cosas, por ejemplo, sancionar una carta orgánica municipal, tener más economía económico-tributaria financiera, tener organismos de control propios, no provinciales, como tienen las provincias de Río Negro, Córdoba, entre otras, con muy buena experiencia. Todas esas quejas fueron planteadas en una acción de inconstitucionalidad. Estos son los dos casos en los cuales podemos decir que es una especie de rebelión o de legítima defensa, por utilizar una figura del derecho penal, o cuestiones que están dentro de la Constitución real, pero que están amparadas por la Constitución federal. Y después vamos a ver que hay una doble presunción de constitucionalidad. Entonces, lo que se trata aquí con el tema del reclamo del fortalecimiento de los poderes municipales, llamado también institucionalmente como autonomía municipal, es lisa y llanamente el cumplimiento de la Constitución federal. Y esto está en la clave del sistema jurídico. No puede haber una norma de inferior jerarquía que esté contradiciendo a la de mayor jerarquía. Esto, como decía Kelsen, no se condice con la seguridad del sistema jurídico. La Constitución de la provincia de Buenos Aires, en ese sentido, inconstitucionalmente contempla y describe el régimen municipal muy limitadamente, y por ese motivo está el reclamo. Este cumplimiento legal, volvemos al artículo 19 de la Constitución Federal, también es un principio del sistema jurídico, no solamente para los individuos. Y además, en juego armónico con el artículo 31, la Constitución Federal está por encima de cualquier norma, y los constituyentes entendieron que el alcance y el contenido de la autonomía municipal tiene que estar dado por cada una de las provincias. Buenos Aires, juntamente con Santa Fe y Mendoza, son las tres, y Tucumán también se puede decir, las 3 o 4 provincias que no han adaptado el régimen municipal a la Constitución Federal. Se trata aquí de una reivindicación de poderes históricos, que es lo que siempre tratamos de reavivar y reverdecer, y que en muchos fallos no se da, y que tampoco la doctrina no le ha dado
mucha importancia al tema de significar, de resaltar, de subrayar la anterioridad, la preexistencia del municipio como entidad pública y política a la provincia y a la nación. Nosotros siempre recordamos que hacia 1810 ya había más de 10 partidos con sus correspondientes autoridades en el interior de la provincia, que eran los alcaldes de la hermandad. En 1820 ya había más de 20 partidos municipales con sus alcaldes de la hermandad. Es decir, que antes del nacimiento y de la independización de la patria y antes de la fundación de la provincia de Buenos Aires, los municipios ya existían. Con la sorpresa que en 1853, 1854 para el Estado de Buenos Aires, había 68 partidos municipales que estaban funcionando como municipalidades y la cabeza de esas municipalidades eran los jueces de paz, que era una figura que había ideado Rivadavia traída del sistema napoleónico borbónico centralista, pero que le sirvió mucho a Rosas para darle poder a los caudillos y que se asentaran y que tuvieran un poder, todo el poder prácticamente dentro de ese territorio que gobernaban. En este sentido eran comandantes militares, jefe de correo, comisario de policía, recaudador fiscal, certificaban las defunciones, tenían alcaldes de barrio, alcaldes de cuartel en materia de seguridad y de justicia pedánea, con un juicio verbal y sumarísimo, etc. Esto del reclamo ante la Corte Nacional es el reclamo histórico de la reivindicación de los poderes en materia tributaria. Recordemos todos los poderes que tenían los cabildos, de los arbitrios, de los propios, de la media nata, de la alcabala. Todos estos eran propios del régimen municipal, del gobierno local, que incluso si uno va a las actas del excelentísimo cabildo de la ciudad de Buenos Aires, muchas veces era nombrado como república. Dicho esto, pasamos a un tema central, que es la transversalidad temática. No puede haber partido político que esté en contra de otorgarle poder a la ciudadanía, de devolverle poder a las comunidades para que solucionen sus propios problemas. Por eso decimos que esto es transversal. Esto desde el peronismo al radicalismo, conservadores, socialistas, comunistas, deberán estar de acuerdo con esto, más aún los vecinalistas, teniendo en cuenta aquel tema de independizar electoralmente a modo de autodeterminación política el calendario electoral, que hoy por hoy no se puede porque la Constitución de la provincia no lo permite. Es decir, tratar de lograr la autocefalía, la autarquía en materia económica, la autonormatividad constituyente, la autodeterminación política y también la autogestión en materia administrativa para servicios, para obras públicas, para los procedimientos administrativos y también, ¿por qué no?, para el tema de la organización laboral, nudo que fue desatado a través de aquel fallo muy importante quizás de la historia después de la Constitución de la Nación y de la provincia de 1994, por iniciativa de la Municipalidad de San Isidro, con el patrocinio letrado del doctor Augusto Mario Morelo, contra la provincia por inconstitucionalidad de la ley 11.757, llamado Estatuto del Empleo Público Municipal para la provincia de Buenos Aires. Así están dadas estas cuestiones y se va a avanzar por lo que tenemos oído y leído, tanto en Castelli, a través de la acción preconstituyente para el llamado a una convención constituyente, y por otro lado también está avanzando Rivadavia. Decía hoy que hay una doble presunción de constitucionalidad o de inconstitucionalidad. Porque la Carta Orgánica, en principio, sería presumida o presumiblemente constitucional a nivel federal, pero es inconstitucional a nivel provincial. Con lo cual, esta inseguridad, este tembladeral,
jurídico que se da en el ordenamiento provincial realmente habla muy mal de aquellos que tienen responsabilidad gubernamental y son protagonistas de la actividad política. Porque en realidad estamos cabalgando sobre cuestiones que, si se llega a dar la carta orgánica por parte de un municipio, va a generar juicios no solamente de la provincia, que puede presentarse el fiscal de Estado, con el asesoramiento obviamente de los organismos de la Constitución, los ciudadanos que pueden estar perjudicados a un doble estándar constitucional y seguramente van a ir a la Constitución que mejor les favorezca. Y allí otra vez el árbitro va a ser la Corte Nacional. Por eso, para adelantar todo este tipo de reclamos y tratando de solucionar esta inseguridad jurídica, es que se recurrió a la Corte Nacional para que se declare una medida que puede ser desde una reunión de juntar a las partes, es decir, a los municipios y a la provincia para ver cuándo se va a reformar la Constitución y adecuar a la Constitución Federal, o bien directamente como un mandamos, como ha habido en muchos otros fallos, por ejemplo, en el caso Quintela contra, como intendente municipal de La Rioja, contra la provincia de La Rioja, que reclamaba la sanción de una ley de coparticipación, la Corte mandó a la provincia que debía sancionar un régimen, porque mínimamente, un régimen de coparticipación impositiva, mínimamente, eso es lo que no se le puede negar a las municipalidades. Con otro, considerando importantísimo, del doctor Lorenzetti, citando al convencional constituyente Merlos, que dice que incluso estaban de acuerdo también Rosati y Hernández, que cuando una provincia incumpla este tema de asegurar el régimen municipal a través de un régimen autonómico, de acuerdo al artículo 123, da motivo suficiente para la intervención federal del artículo 6. Esto dicho en la Convención Constituyente y dicho en el fallo Quintela, y que ha sido ratificado también, en este caso por el voto de Rosati, en el caso de la Municipalidad de La Banda contra la provincia de Santiago del Estero. Así está la cuestión y esperemos de que, bueno, no se borre con el codo lo que se escribió con la mano o se dijo en esa Convención Constituyente, que ha sido muy rica en conceptos en defensa de los poderes locales y concretamente de la autonomía municipal. Yo creo que hasta acá podemos cerrar mi intervención, sin perjuicio de que quedo abierto, por supuesto, como es de estilo, al debate correspondiente. Así que les agradezco mucho la atención. Bueno, gracias, querido Iván. Muy contento, al menos, bueno, desde el Instituto de Derecho Administrativo de acá del colegio, el Instituto de Derechos Humanos y el Instituto Tributario. Otra vez le tomo la palabra, seguramente está de acuerdo conmigo, a Pablo Muñoz, que es el otro director. Te queremos, bueno, agradecer oficialmente desde el Colegio de Magistrados de Magistrados y Funcionarios de La Plata, tu alocución y tu tiempo, el tiempo que nos diste. La verdad, hablaste más de una hora y bueno, me imagino que estarás un poco cansado, pero te vamos a pedir que te quedes un rato más para responder algunas consultas que ya estamos viendo en el chat. Por ejemplo, el doctor Julián Portela, a quien lo saludamos, dice: escuchaba compartiendo la referencia del preclaro expositor al estatus inconstitucionalmente desventajoso de los municipios bonaerenses. ¿Cuál considera que será el primer hito de reconocimiento de la autonomía? ¿Una ley provincial, reforma de la ley orgánica, un fallo de la Corte Suprema o una carta municipal dictada ad hoc? Qué pregunta, ¿no? Me parece que hasta ahora vamos por la carta. Aunque no es fácil hacer la carta, que es una tarea también que me encomendó el intendente de Castelli, porque él quería hacer un disparador para que se abriera el debate, no para sancionar una carta sin convención constituyente, sino para abrir el debate. Bueno, a velocidad ligera, con lo que nosotros teníamos estudiado sobre la ley orgánica,
porque en realidad una carta orgánica es la ley orgánica, pero sancionada por un Consejo Deliberante. Entonces, y digo, incluso a otros colegas que tampoco no estaban muy conformes en que se hiciera una carta con tantos condicionamientos y demás, no es fácil hacer una carta orgánica, no es cómoda la tarea para quien la debe redactar, para el constituyente municipal y menos tampoco para un asesor, por más que nosotros hemos investigado este tema, yo lo vengo estudiando desde el año 87, desde que era ayudante alumno, no me había recibido como abogado y ya estábamos estudiando el tema de la Constitución de Salta, de Córdoba, el libro de Hernández, en la cátedra de Alberto Antonio Espota. Y digo que no es fácil, ¿por qué? Porque no es que hay que hacer solamente un preámbulo, un diseño de poder y un diseño de sociedad, como dice Frías. Hay que realizar una tarea de lógica jurídica y que tiene que estar entrelazada y armonizada con la realidad de una constitución que no permite la Carta Orgánica Municipal. Por lo tanto, se nos ocurrió dividirla en forma distinta, no en lo clásico, dividirla en un preámbulo, en los principios generales. Los principios generales son aquellos que a modo de petición un municipio le pide a la provincia que debiera ser el régimen municipal en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, poder participar igualitariamente con un representante en una cámara que puede ser la del Senado, de la misma forma que la provincia participa como Cámara Federal en la Nación, que no solamente sean representantes del pueblo, tener un consejo de intendentes, el no avasallamiento de la autonomía municipal, como ocurre en el artículo 28.2 de la Grundgesetz de Alemania, que tampoco están en las constituciones nuestras y tampoco está en la Constitución Federal, y que da lugar a la garantía institucional que tiene que tener el municipio en contra de la provincia o de la nación en el caso de que se avasallen o se violen o se usurpen sus derechos autonómicos. Entonces, todos esos principios generales en un primer bloque. Después los principios específicos, que ahí sí podemos decir que se puede llamar como una parte orgánica, sin perjuicio de que puede haber un catálogo de derechos. No hay que abusar mucho en este tema de los derechos porque ya los derechos humanos y constitucionalizados son sobradamente expuestos tanto por la parte dogmática de la Constitución Nacional, la provincial y también por los tratados internacionales. Quedarán algunas cuestiones de ordenanzas de convivencia y demás propias de lo local, y después ir y venir permanentemente en el tema de si quiero crear una cámara más dentro del Consejo Deliberante, o si quiero crear juzgados de faltas por ahí electivos, que puede ser, o el defensor del pueblo, que hasta hace muy poco los organismos asesores decían que no podía sancionar una ordenanza de ese estilo porque no está escrita en la Constitución, o el famoso tema de los actos o gastos propios que siempre involucra el Tribunal de Cuentas, como que no puede hacer el intendente ni el Consejo Deliberante, lapidariamente invocando el artículo 240 de la Ley Orgánica sobre la validez de los actos jurídicos, la posibilidad o imposibilidad actual de crear un Tribunal de Cuentas local. Entonces, cuando uno incursiona en eso, tiene que decir, con una cláusula suspensiva al final, que muchas normas o procedimientos o instituciones o formas que no están contemplados en la Constitución provincial y que están previstos en esta Carta Orgánica, serán o estarán vigentes a partir de un reconocimiento de una sentencia judicial por juez competente, una ley que en consecuencia de una reforma constitucional así lo habilite. A partir de allí tendrán vigencia. Entonces, por eso es que no es tan fácil hacer una Carta Orgánica Municipal, pero de todas maneras, hasta ahora, como viene la realidad del caso, vamos a que se sancionen cartas orgánicas, que algunas podrán ser de principios generales, porque hay algunos que están asesorando diciendo de que no se puede ir más allá de ese cúmulo
propio de limitaciones a los derechos constitucionales y de lo que está permitido constitucionalmente hoy, o revolucionarias, que serían aquellas cartas que están dadas para colisionar, para hacer conflicto con la provincia, pero de acuerdo a la Constitución Federal. Otra vez motivando la acción judicial, pero ya esta vez por el conflicto, no como declaración de certeza. Sí, el doctor Cabaña había hecho una locución que tenía que ver, entiendo, con lo que venías diciendo respecto a que cree que la Carta es la mejor expresión de la voluntad ciudadana y que la misma puede plantearse a partir de la vigencia del artículo 123 de la Constitución Nacional. Creo que por ahí me imagino que coincidirás con esa idea. Antes de que contestes, me gustaría agradecer veo una muy buena cantidad de profesores de Derecho Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal. Estamos, la verdad, muy contentos con Pablo de que estén acá compartiendo este momento con nosotros, y lo veo al doctor Tulio Marchetto también, que es asesor, que es defensor del pueblo adjunto, perdón. Así que, bueno, también contentos con la participación de todos ustedes. Sí, Iván, te escuchamos. Sí, decir que el doctor Cabaña es exactamente lo que estamos diciendo. Darle o ejercer la oportunidad los pueblos a través de convenciones convocadas al efecto, a sancionar la Carta Orgánica, es prácticamente el punto culminante de lo que se llama el contrato social. Claro. Porque esto es la refundación. Se habla mucho del contrato social hoy día, pero no hay contrato social sin acuerdo vecinal y popular de los municipios. Y en este sentido quiero referirme a una idea que tiene Rosati, que el otro día le hicieron una nota en una radio de perfil, donde elegantemente, brillantemente, y yo no lo había oído nunca, hace un distingo entre el contrato social de Hobbes, el de Locke y el de Rousseau. Y decididamente opta por el de Rousseau, en el sentido que el de Hobbes es un contrato social de la lucha, el hombre, el lobo del hombre, lo considera como competidor nato, envidioso incluso, de una sociedad que compite. El de Locke, de aquel que quiere la propiedad en función del liberalismo y del egoísmo, de tener cada vez más bienes. Y el de Rousseau, convocando el hombre nace bueno y por lo tanto tiene alteridad y tiene solidaridad, que no es otra cosa que el concepto de justicia, el reconocimiento de que el otro también existe, y allí surge también el concepto sociológico de la cohesión. Ese contrato de cohesión y de solidaridad es el que está faltando. Y de esa forma el Estado se va a cimentar de abajo hacia arriba, como en realidad nunca se lo reconoció en la historia. Por eso decimos que la autonomía es volver a las raíces de cómo se fundó la patria, inclusive antes de cada una de las provincias, que son las comunidades locales. No sé si alguien más quiere hacer alguna intervención o alguna consulta. Bueno, Pablo. Mientras algún otro se decide, aprovecho para hacer una consulta yo. Antes que nada, felicito al doctor Tenaglia por la exposición, en la que, bueno, se ha abordado el tema de la autonomía municipal y asimismo con alguna referencia especial al tema tributario, que me interesa especialmente, y por eso quería preguntarle al doctor Tenaglia, en este panorama que fue planteando, ¿qué idea tiene, qué valoración le merece esta idea de que la ley de coparticipación federal, que más allá de no haberse sancionado una nueva, como lo exige la Constitución del 94, todavía nos rige, ¿no? El régimen de la ley 23.548, es interpretado en general en el sentido de que los municipios no pueden cobrar otra cosa, otro tributo,
que no sean tasas por servicios efectivamente prestados. Bueno, quería una opinión del doctor sobre esa interpretación de la ley de coparticipación federal en relación con la cuestión de la autonomía, ¿no? Yo le digo sinceramente, no sé si dice eso la ley de coparticipación, y si dice eso, esa ley es inconstitucional porque está legislando sobre materia propia de la provincia. La provincia de Buenos Aires, si algo tiene de bueno el régimen municipal, es esto, que está de la Constitución de 1889 y que este tema no fue reformado en 1934. No dice en ningún momento que tienen que cobrar tasas, dice que cobran impuestos. Y yo he escuchado muchos, incluso profesores, que dicen que las municipalidades no pueden cobrar más que tasas. No sé de dónde surge ese criterio. Y aparte, si lo corroboramos con la ley orgánica, si usted va al artículo 226, 227 y 228, reafirma tajantemente la voz impuestos. Inclusive dice que todos, aranceles, derechos, cánones, son todos impuestos. Desde ya, se rige por los principios impositivos a nivel federal que están en el artículo 4 y artículo 16 sobre el tema de igualdad, proporcionalidad, proporcional y equitativamente, dice el artículo 4, de ahí surge el principio también de capacidad contributiva, también por extensión el de progresividad, y el de no confiscatoriedad, que es la otra válvula de seguridad del artículo 17. Pero en realidad, los municipios, si es algo que tienen hoy día, es una fuerte capacidad tributaria. Yo no sé si están al tanto de todo lo que cobran las municipalidades. Yo creo que no estamos tan mal desde el punto de vista tributario. Fíjese este impuesto que creó el intendente de Castelli, inclusive avalado por la Corte Provincial, muchos fallos. Ahí tengo los trabajos de la ley orgánica donde hay una gran cantidad de fallos de la Corte en materia de avalar la facultad y las potestades tributarias municipales. Últimamente en la revista Argentina de Derecho Municipal publiqué sobre el derecho tributario municipal y el alcance de algunos dispositivos legales, sobre todo este que le estoy nombrando, el 226, 227 y 228, inclusive el último, dice que tiene un amplio ejercicio tributario en materia del poder de policía. Y si es algo que cobran son impuestos. Fondos de obras públicas, impuestos de seguridad, algunos con mejor suerte que otros, porque hay que ver también el tema de cómo fueron creados. Ahora, el fallo de la Corte Nacional de Laboratorios Rafo, ahí hubo un error del letrado patrocinante de la Municipalidad de Córdoba, en el cual la doctora Monti hace lugar al nomen iuris, de que si usted dice que es tasa, ahí sí, pero si está bien administrada la facultad y la potestad tributaria por parte de la municipalidad, en ese sentido no hay mayores problemas. ¿Por qué? Porque es constitucional. Por eso digo que cuidado, la nación también, que esta es otra crítica que nosotros decimos, que está en la Carta Orgánica Municipal de Castelli, que dice que la municipalidad no puede obligarse por contratos en los cuales no estuvo, con lo cual rige el principio sinalagmático del derecho contractual de que res inter alios acta. Es decir, que no es oponible a terceros un contrato realizado entre otras dos personas. En este caso, la provincia y la nación hacen el pacto fiscal, la ley de responsabilidad fiscal, el famoso convenio multilateral, donde desde la doctrina, junto con el doctor Heredia, estamos diciendo que eso es una inconstitucionalidad total y eso usurpa, viola, avasalla las potestades y tributarias municipales. Con lo cual,
creo que, doctor Muñoz, me parece que vamos a estar de acuerdo en este sentido, que hay que fortalecer el contrato social, las relaciones intermunicipales, intraprovinciales, para que haya una concertación y diálogo, como hablaba el profesor uruguayo Alberto de Micheli, donde decía que tiene que haber un derecho público sinalagmático fuerte, porque en realidad el municipio, a partir de 1994, es una entidad federativa de la misma forma que la provincia y la nación, y también la ciudad autónoma de Buenos Aires, con otra naturaleza jurídica. Y a través de ese reconocimiento de entidad federativa, hay que respetarla. Muchísimas gracias, doctor, por la respuesta. No, gracias a usted. También una consulta del doctor Julio César García, que dice que la Constitución del Chaco, en su artículo 185, establece que los municipios de primera podrán dictarse sus cartas orgánicas. Sí, dame un segundito, dame un segundo. Doctor García. Bien. Que la Constitución del Chaco, en su artículo 185, establece que los municipios de primera podrán dictarse sus cartas orgánicas. ¿Qué acción tendría la comunidad para exigir que se proceda así en razón de los intereses que le son propios? No entendí porque no se escuchó bien. ¿Qué razón? La Constitución del Chaco, 185, establece que los municipios de primera podrán dictarse sus cartas orgánicas. La pregunta es, ¿qué acción tendrá la comunidad para exigir que se proceda así en razón de los intereses que le son propios? Quizás, Guillermo, el doctor García puede habilitarse. Sí, yo le paso la palabra al doctor García. Hola. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches, como le digo, un gusto a todos, gracias por... La cuestión era, nosotros tenemos la Constitución, justamente como decía, 185, que faculta a los municipios de primera, y ahí hace una distinción ya, nosotros tenemos 3 tipos de municipios, primera, segunda y tercera. Los de primera quedan facultados a dictar sus cartas orgánicas, entendiendo, en el entendimiento que tener su propia carta orgánica significa su propia constitución local, diríamos, con lo que ello implica. ¿Qué sucede cuando, pues en la comunidad, estamos hablando de un punto de vista de la participación de la soberanía popular, como bien decía el doctor en su locución? ¿Qué pasaría cuando no se resuelve en consecuencia, cuando los distintos gobiernos no llaman, no concretan, y uno entiende desde el punto de vista, repito, de la soberanía popular, lo interesante que es tener la Carta Orgánica Municipal, que podría presentarse más allá de aquellas que están en la misma Constitución como intervenciones de la comunidad? Bueno, ese es un claro ejemplo a la inversa, es decir, que el municipio es el que no, o las autoridades municipales son las que no arbitran los mecanismos necesarios para la sanción de la Carta Orgánica Municipal, que la tienen constitucionalmente. Al ser un derecho constitucional, todos sabemos que la acción popular para cuestiones políticas está muy debatida y prácticamente no está reconocida en nuestro país, salvo en cuestiones de medio ambiente. Pero aquí, como dice la Carta Europea de Autonomía Municipal, el reconocimiento de la autonomía municipal no es para las autoridades, es por sobre todas las cosas para las comunidades, para que las comunidades se autoorganicen, se autogestionen y que ellos mismos formen el gobierno y a su vez gobiernen a toda la comunidad. Esto es un ejercicio de un derecho público subjetivo que a mí se me ocurre que tiene que ser ejercido a través de un amparo porque tiene un derecho constitucional. Por lo tanto, allí habría que ver si no tienen la iniciativa popular, bueno, propiciar la forma de que se arbitren los mecanismos para la iniciativa popular, o bien una acción judicial de amparo en función de la protección de ese derecho público subjetivo que está consagrado constitucionalmente, porque es una obligación en este caso del municipio sancionar la Carta Orgánica Municipal, salvo que diga podrá. Ahora, si es una facultad,
yo le aconsejo al ciudadano de Chaco que forme un partido político y que propicie él a través de la fuerza política y que gane las elecciones, obviamente. Esto está dentro de la práctica democrática, no tiene otra alternativa. Ahora, si es obligación, ahí sí tiene el derecho constitucional. No sé si estoy claro y si está de acuerdo o no. Doctor, perdón. Buenas tardes. Agradecido infinitamente por este diálogo que podemos tener vía Zoom y agradecido también por la gentileza de poder permitirnos participar a la Asociación de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, de La Plata creo que es. Bueno, yo soy del Chaco, la verdad que estoy escuchándolo y me interesa por sobremanera lo que está planteando y sobre la base del primer tema que le planteé, porque es cierto que una de las pocas provincias, como la provincia de Buenos Aires, es la que todavía no cuenta con la autonomía fijada por la Constitución Nacional a partir de la reforma del 94. Por eso iba mi pregunta hoy, apuntaba hacia que si la municipalidad de Castelli, de la cual usted es el asesor, podría plantear la Carta Orgánica Municipal y esa Carta Orgánica podría estar sujeta a tener una convalidación a través de la reforma del artículo 123 de la Constitución de la Nación y de un planteo judicial para tener vigencia y validez en la ciudad. Mire, yo creo que la Carta va a regir en las partes que no genere conflicto. Y cuando genere conflicto, allí, porque no es necesario impugnar toda la Carta Orgánica Municipal. Entonces va a haber puntos en los cuales la provincia dirá, no, esta competencia es mía, o esta competencia está bien, la tiene la otra provincia, pero yo no tengo pensado establecer tribunales de cuentas locales. Bueno, pero usted no tiene pensado, pero vamos entonces a la Corte Nacional para ver qué es lo que dice la Corte Nacional, porque incluso hay un lugar común en el derecho público, y esto es autoría de uno de los mejores jueces que tiene la Corte de la Provincia de Buenos Aires en esta materia, que es el doctor Daniel Pedro Soria, que citando al doctor Alfredo Durante, en el caso Mango, entre otros, uno o dos más, Laurini, que dice que hay un lugar común en el derecho público, donde, que también lo rescata la doctora Graciela Reiriz como Procuradora General de la Corte en el fallo de Rivademar. Porque cuando concluye la doctora Reiriz, hace todo un examen del derecho público argentino y eso fortalece la idea de decretar la razón en favor de Ángela B. Martínez de Rivademar contra la Municipalidad de Rosario, donde hace prevalecer la ordenanza municipal en materia laboral por encima de la de Santa Fe. Este lugar común del que habla el profesor Soria, muy pocas veces rescatado, nosotros lo tenemos rescatado en un estudio de la inmunidad deliberativa, que es el artículo, creo, 72 creo, de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Fíjese el debate que hay. La inmunidad deliberativa no está contemplada constitucionalmente, pero sí está contemplada legalmente por la Ley Orgánica de las Municipalidades. Históricamente la Corte, sobre todo en los últimos fallos anteriores a este Laurini, por ejemplo, resolvió que esto es una cuestión de privilegio y por lo tanto tiene que estar en la Constitución. No basta con que esté en la ley. Es el constituyente el que tiene que otorgar esta inmunidad deliberativa. Esto se entiende, son las calumnias y las injurias que pueden suceder contra un concejal en el debate o en el ejercicio de su función. Soria, con su voto, acompañado con los otros miembros de la Corte, vota diciendo de que hay un lugar común en el derecho público. Y fíjense que nosotros allí ensayamos una idea de autonormatividad municipal presunta, utilizando al derecho público comparado como fuente. Lo que nos está diciendo Soria
es que nosotros tenemos que ya instalar el régimen de autonormación o de autonormatividad constituyente, porque la gran mayoría de las provincias así lo ha expuesto. Por lo tanto, yo no sé si me fui del tema o le contesté la pregunta. No, perfecto, doctor, perfecto. Yo la verdad que soy un gran defensor de las constituciones locales y estimo por eso que los municipios deben darse su propia carta orgánica, porque es la única forma de establecer el modo y la manera de convivencia del ciudadano desde lo local. Así que agradecido y claramente su alocución. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta para hacer. También quiero destacar la presencia de varios abogados y abogadas de los municipios, que es tan importante para esta charla, para esta... finalmente se ha vuelto una ida y vuelta muy interesante, me parece a mí, Iván, y quiero agradecerte una vez más porque nos diste la posibilidad de tener esta ida y vuelta en el ámbito de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de La Plata. No, el agradecido soy yo, Guillermo. Desde ya, muy agradecido. Aparte, son temas que en realidad tenemos que resolverlo y cada uno en su ámbito tratar de empujar, de suscitar, de incitar a aquellos que tienen responsabilidades públicas a tomar el toro por las astas en este tema. Después de ese planteo de inconstitucionalidad a la Corte Nacional y también de los otros dos temas de la preconstituyente de Rivadavia y de Castelli respectivamente, se han dado varios debates que incluyó, entre otros, a profesores de Mendoza, profesores de Santa Fe, de Buenos Aires también, y bueno, compartir estas ideas y tratar de lograr lo que nosotros creemos que es necesario. Por eso decimos que el lado débil que tiene esta propuesta por ahí es el momento, porque dicen, en el momento justo ahora del COVID-19, de la pandemia, pero claro, es la excusa de los de arriba, como digo yo. Para los de arriba nunca va a haber una oportunidad. Y para los que lo miran de abajo al tema es siempre. ¿Por qué es hoy? Porque tendría que haber sido ayer. Esto hace más de 100 años que no se ha reconocido las potestades originarias del municipio, cuando en todo el mundo esto cae por su propio peso. Alberdi hablaba muy bien del tema constitucional norteamericano, pero se olvidó de poner este tema de las libertades cívicas que tanto lo rescató Sarmiento en sus trabajos y en la Convención Constituyente inclusive, de estudiar la organización interna y todo el poderío que tenían los condados, los partidos, las ciudades norteamericanas. Y se han dedicado mucho más al tema de la organización institucional provincial referida a la federación. Pero nos faltaba esto, porque esto es lo que decía Sarmiento que ha hecho grande Estados Unidos, y lo que ha hecho grande también a sociedades que inclusive son centralistas a nivel nacional y que ahora, por este grado de descentralización en materia de las entidades públicas locales, España es reconocido como un país federal, aunque es un país regionalista, y si uno lo mira desde la letra o la teoría de la Constitución, puede aparentar como que es unitario, pero ha sido reconocido como un país federal por la descentralización política y todos los poderes que se le han dado a los ayuntamientos y a las localidades. Así que el debate está abierto, el proceso está en marcha, yo creo que vamos a tener una ardua tarea. Acá hay 3 o 4 también conferencias en las cuales yo puedo decir que vamos a participar en este mes y en los próximos meses, todas dedicadas a este tema. En la necesidad de que los municipios tengan mayores poderes. ¿Para qué? Para solucionarle los problemas a la gente. Porque en realidad lo que ha desnudado este tema del COVID es la lentitud de la centralización del poder
y la ligereza, la inmediatez y la proximidad de organizaciones como las federales que reconocen los poderes locales. Así se habla, por ejemplo, en Europa, de la liebre del sistema federal alemán para solucionar los problemas y la tortuga francesa que tiene que hacer una burocracia impresionante para llegar a las decisiones finales, que es en definitiva otorgarle al ciudadano qué es lo que necesita. Por eso que nosotros decimos que el municipio es el que más próximo está al problema, pero el que menos posibilidad de solución tiene hoy día, porque no tiene recursos, porque no tiene las potencialidades de competencias legales, las atribuciones y las facultades. Por eso bregamos para que tenga mayores poderes en función nada más ni nada menos que el bienestar general de cada una de las comunidades. Exactamente, exactamente. No sé si alguien más quiere plantear alguna cuestión, y si no, ya siendo las 8 menos 20 nos estaríamos despidiendo. Yo no tengo problema. Si hay alguna otra pregunta. Acá te habían hecho una pregunta, pero que más que una pregunta, habría que ver si es un tema de hoy, más que nada, sobre la cuestión esta de la cuasimoneda de Zárate, si escuchaste algo y qué opinás. Cuasimoneda. Sí, en realidad no es una cuasimoneda, es una estampilla No. que funciona como si lo fuera. No voy a hablar, vi el título, pero no voy a hablar de un tema que no conozco. No sé si hay ordenanza, si hay decreto. En realidad sería muy poco serio hablar sobre una Sí, no, por eso preguntan si estaba ese tema, obviamente. Si no, No, alcancé a ver el título. Claro, sí, lo mismo que hemos visto todos, básicamente. Pero hay que ver la fuente normativa y a ver de qué se trata, si es realmente una cuasimoneda o qué es. Claro, en realidad desde el municipio lo niegan, no dicen que no es una cuasimoneda, pero bueno, habría por eso que conocer la normativa para entender de qué se trata. Si hay alguna otra intervención, si no, nos estamos despidiendo y agradeciendo nuevamente al doctor Tenaglia y al doctor Muñoz, al doctor Camerini, que son los directores que me acompañan en esta apertura de este ciclo de charlas sobre derecho público. Y bueno, y nuevamente a la doctora Mabel Cardoni, que es la que nos abre la puerta del colegio a través de la Secretaría Académica. Te quiero agradecer realmente, Iván, porque has sido muy claro y bueno, y te has prestado a todo tipo de consultas y has respondido con la sapiencia que te conocemos. Bueno, yo te agradezco mucho, Guillermo. Aprovecho la oportunidad para saludar también al doctor Muñoz, al doctor Camerini y a la doctora Cardoni. Les agradezco profundamente y estamos siempre a disposición para lo que ustedes requieran necesario. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Un saludo a todos, muchas gracias.